Entre dos placas cargadas en las que existe un campo eléctrico uniforme, se lanza desde la placa positiva un electrón formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿no? Y con una velocidad de 5 por 10⁶ metros por segundo, como se indica en la figura. Si el electrón aterriza a una distancia de 4 centímetros, nos piden cuál es la intensidad del campo eléctrico entre las placas y cuál es la distancia más pequeña que puede haber entre las placas. Bueno, la letra adolece de algunas carencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, nos dice que el campo eléctrico es uniforme, ¿no? Pero para esto, estas placas tienen que ser unas placas de dimensiones infinitas y estar uniformemente cargadas además. O si no, nos deberían decir que a pesar de que las placas no son infinitas, despreciamos los efectos de borde, ¿no? Que ocurren aquí, donde el campo no va a ser uniforme, el campo debido a estos extremos, obviamente que el campo no va a ser uniforme. Pero bueno, vamos a intentar hacer este problema. Recuerda pinchar ahí, donde dice listas, y podrás acceder a todo el contenido del canal. Aquí encontrarás, ya sea por tema o por carrera, todos los problemas que tú necesitas para aprobar el examen. Solo te pido que te suscribas al canal y de esa manera estás valorando el tiempo que dedico a realizar estos vídeos para que no tengas que gastar en clases particulares, porque aquí tienes absolutamente todo el material que tú necesitas para aprobar el examen. E incluso si hay algún problema que no lo encuentras, me lo puedes mandar al correo del canal y te lo subiré en vídeo explicado al detalle. Aquí lo tienes, físicaaprobar@gmail.com, y cuidado, en la primera i no lleva tilde, sino simplemente un puntito. Vamos a comenzar analizando el problema viendo lo siguiente. Esta placa inferior, que está cargada positivamente, sabemos que va a crear un campo saliente desde la placa, que lo podríamos dibujar así, ¿verdad? No sabemos cuánto vale ese campo. No sabemos porque no tenemos ninguna información sobre la densidad superficial de carga, que es la que nosotros necesitaríamos para calcular ese campo, teniendo en cuenta que la placa fuera una placa infinitamente cargada, ¿no? Sabemos que el campo eléctrico creado por una placa infinitamente cargada es sigma, que es la densidad superficial de carga, sobre 2 por epsilon sub 0. Pero bueno, no tenemos esa información. Lo que sí sabemos es que esta placa va a crear un campo hacia afuera. Y esta placa superior, como está cargada negativamente, va a crear un campo eléctrico que tampoco sabemos su valor, que apuntará hacia la placa. Así que en definitiva, lo que vamos a tener en toda esta región del espacio es un campo que será la suma de estos dos campos eléctricos. Por lo tanto, voy a dibujar ese campo eléctrico resultante, que sería así, y es el que además nos piden calcular. ¿Qué efecto tiene sobre el electrón este campo eléctrico? El electrón, por ser una carga negativa, sabemos que va a experimentar una fuerza electrostática en sentido contrario al campo. Vamos a llamarle a esa fuerza F sub E, que es la fuerza electrostática. Y también tenemos otra fuerza vertical y hacia abajo, que será la fuerza de atracción gravitatoria o peso, si este experimento se está dando en una región cercana a la Tierra, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el tamaño, el módulo de esta fuerza electrostática comparada con el peso de un electrón, hace que el peso prácticamente sea despreciable frente a la fuerza electrostática. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a despreciar el peso del electrón, que es la fuerza con que la Tierra atrae a ese electrón. Podemos comenzar escribiendo lo siguiente: la fuerza electrostática,
que experimenta ese electrón tendrá un módulo que lo podríamos calcular como la carga del electrón por el campo eléctrico al cual está sometido el electrón. Y por aquí vemos que ya tenemos el campo eléctrico, que es lo que nos piden en el problema. A su vez, esta fuerza electrostática vamos a considerar que es la fuerza neta o resultante sobre el electrón, ya que no existe ninguna otra fuerza salvo el peso, que lo estamos despreciando. Por lo tanto, podemos igualar esto en virtud de la segunda ley de Newton, lo podemos igualar a la masa del electrón por la aceleración que va a experimentar ese electrón. Si el campo eléctrico es uniforme, es constante, también lo será la fuerza electrostática, la cual en toda la trayectoria que describa el electrón apuntará verticalmente y hacia abajo. Por lo tanto, la trayectoria que va a seguir ese electrón será una trayectoria parabólica, y esto nos recuerda lo que hemos estudiado en mecánica referente a la dinámica y la cinemática de un proyectil. Y es lo que vamos a hacer ahora. La velocidad v sub 0 tendrá dos componentes, una componente horizontal, vx, y una componente vertical, que esta es la v0i, es la componente inicial de la velocidad en la dirección vertical. A medida que el proyectil va avanzando, o sea, a medida que va subiendo, esta componente se va haciendo más pequeña, hasta que en el punto más alto el valor de esta componente es 0. Y la única velocidad que vamos a tener ahí arriba será una velocidad que coincide con la velocidad Vx. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza en esta dirección que modifique a esta componente. Ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido de esta componente. Entonces, esta componente Vx durante todo el movimiento se va a mantener constante, pero esta va a disminuir hasta que en este punto la velocidad de mi, v sub i, es igual a 0, y la única que tenemos es esa, la Vx. Luego, a medida que empieza a bajar, otra vez reaparece esta componente vertical, pero esta componente en x se va a mantener constante durante toda la trayectoria. Esta distancia horizontal que estoy marcando, que son los 4 centímetros, es lo que llamamos el alcance x. Ese alcance x, como la componente en x de la velocidad no se modifica, esto indicaría que la proyección del movimiento del electrón, la proyección horizontal, mantiene un movimiento rectilíneo uniforme. Y por lo tanto, ese alcance horizontal x lo podemos escribir como Vx por t, donde t es el intervalo de tiempo que emplea el electrón en hacer esta trayectoria. No olvidemos que aquí tenemos que aplicar el principio de independencia de los movimientos. Es decir, este electrón realiza dos movimientos combinados, un movimiento de traslación horizontal y un movimiento vertical, que primero sería un movimiento de subida hasta el punto más alto y luego un movimiento de bajada. Pero lo que establece ese principio es que cada movimiento actúa como si el otro no existiera, siendo el elemento común a ambos movimientos el tiempo, porque el tiempo que demora en recorrer esta distancia horizontal es el tiempo en el que verticalmente el electrón sube y luego baja. Bien, entonces nosotros sabemos que x es conocida y la velocidad Vx también podemos calcularla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, en esta esquinita tenemos un ángulo recto, y Vx sería el cateto contiguo o adyacente al ángulo de 45 grados. Por lo tanto, podemos escribir que coseno de 45 grados es el cociente entre el módulo de Vx y el módulo de la velocidad v sub 0. Y por lo tanto, nos va a quedar que Vx será igual a v sub 0 por coseno de 45 grados. La velocidad v sub 0
Esta vale 5 por 10 a la 6 metros por segundo por el coseno de 45 grados. Hacemos las operaciones y Vx nos da 3,5 por 10 a la 6. De esta ecuación sustituimos la x, tenemos la velocidad en x y podemos despejar el tiempo pasando esto dividiendo, ¿no? Nos da 11,4 por 10 a la menos 9 segundos. Y por si acaso, para recordarlo, esto sería 11,4 nanosegundos. Muy bien, entonces vemos que al estudiar el movimiento horizontal hemos obtenido el tiempo total de vuelo del electrón. Entonces ahora tenemos que estudiar el movimiento vertical y para eso vamos a recordar un poquito lo siguiente. Nosotros queremos hallar el campo. Tenemos la carga del electrón, que es conocida, la masa, pero no conocemos la aceleración vertical y hacia abajo que experimenta el electrón en todo momento. Para obtener la aceleración podemos aplicar el concepto de aceleración estudiando solamente el movimiento vertical y teniendo en cuenta que conocemos la velocidad inicial en i, que va a ser igual que la velocidad inicial en x, porque si este ángulo es 45, para calcular esta componente utilizaríamos este cateto, que es el opuesto, pero utilizaríamos el seno de 45 grados, pero seno de 45 y coseno de 45 tiene el mismo valor. Además, si utilizamos este ángulo, que también es 45, aplicando el coseno, obviamente, que el módulo de V0i va a ser igual que el módulo de Vx. O sea que esta velocidad la conocemos. Y en este punto sabemos que la velocidad vale 0. Otra cosa que sabemos es que el tiempo que emplea en ir desde este punto al más alto va a ser justamente la mitad del tiempo total de vuelo, porque esta trayectoria es simétrica. Por tanto, ya conocemos el tiempo también. El concepto de aceleración implica que tenemos que hacer esto. La aceleración la definimos como el incremento de la velocidad vertical dividido el intervalo de tiempo. Vamos a llamarle t' porque este tiempo no es el mismo que hemos calculado, sino que es la mitad de este tiempo, como hemos dicho antes. Bien, la velocidad final en i es la que estamos considerando en el punto más alto, que vale 0, o sea que este vector vale 0. Por lo tanto, esto nos quedaría menos v0i sobre t'. Y como nos interesa el módulo de la aceleración, simplemente nos va a quedar que el módulo de la aceleración es igual al módulo de v0i dividido entre t'. Vamos a hacer el cálculo. Nos da 6,1 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado. Teniendo la aceleración y como conocemos la masa del electrón y la carga del electrón, podemos despejar el campo eléctrico. Masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La aceleración, 6,1 por 10 a la 14, dividido la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso nos da 3.469 newton por coulomb. Difiere un poco del resultado, pero con los problemas que plantean este profesor siempre pasa lo mismo. No hay coincidencia, no sé qué tipo de redondeo realiza, pero este es el resultado correcto. Vamos a hacer ahora la parte B. También podemos expresar el campo en forma vectorial. Tomamos nuestros ejes coordenados x e y, y como el campo apunta hacia las y positiva, lo acompañamos del versor o vector unitario j. Nos preguntan cuál es la distancia más pequeña que puede haber entre las placas. La distancia más pequeña para que el electrón pase es igual a la altura máxima que alcanza ese electrón, que le vamos a llamar HM. Si yo pongo esta placa, por ejemplo, la voy bajando hasta esta altura, bueno, el electrón todavía va a pasar, pero si la bajo más aún, el electrón va a pegar contra esta placa, ¿verdad?
y no va a poder pasar. Entonces vamos a ver cómo calculamos esa altura máxima. Entonces para eso tenemos que recordar, cuando estudiamos el movimiento de los proyectiles, que en este movimiento compuesto, el movimiento vertical, podemos describir la altura de la siguiente forma. Por ejemplo, si a la altura le llamamos I, esa I la podemos escribir como I sub 0 más la velocidad inicial en I por el intervalo de tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, todo esto dividido entre 2. I sub 0 es la altura inicial respecto a este nivel, que será 0. Y la velocidad inicial en I la tenemos, el tiempo también, la aceleración, entonces podemos calcular perfectamente esta altura máxima. Cuidado, teniendo en cuenta que el tiempo que tenemos que poner aquí no es el tiempo total que hallamos, sino que es el t', que es el tiempo que demora el proyectil en alcanzar esta altura máxima. Y eso nos da la altura máxima de 1 centímetro. Esto sí nos coincide con el resultado del ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido. Y si no, me pueden dejar las dudas en los comentarios. Muchísimas gracias.